Y una más a Augusto Guzmán, ya que lo reñí por decirme el rey desnudo que no lo soy. Dice, ¿todo millonario ha conseguido su fortuna a partir del dolor de otras personas o aprovechando recursos públicos? ¿O existen fortunas legítimamente logradas? Existen fortunas legítimamente logradas, por supuesto. Repito, y esto lo voy a repetir las veces que sean necesarias porque creo que es uno de los puntos clave de la concepción de la sociedad que podemos manejar desde la izquierda, ¿no? Yo conozco una gran parte de la izquierda, sobre todo la izquierda revolucionaria, la izquierda leninista, cuyo motor es el odio al rico, cuyo motor es el odio al poderoso, cuyo motor es el odio al capitalista, cuyo motor es el odio al que tiene. No, sin una visión crítica ni analítica, ni sin matices de por qué esa persona está donde está, ¿no? Yo francamente pues, no voy a odiar a Messi porque tiene muchos millones, porque siento que se los ha ganado todos y porque me provoca una enorme alegría todavía verlo jugar, ¿no? O lo que ha logrado Caitlin Clark, que por cierto vamos a hablar de ella un poco hoy. Eh, yo creo que hay gente que con sus ideas, con sus desarrollos, ha logrado fortunas magníficas si no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema salvo con los ladrones. Mi problema es con los que ganan poco. O sea, no es que yo odie a los ricos, es que yo me interesa querer ayudar a los pobres, me interesan los pobres. Quiero que los pobres dejen de ser pobres. Y como ya lo he dicho en muchas ocasiones, repartir el dinero de los ricos no elimina la pobreza. El asunto es un poco más complicado que eso. Entonces yo siento que hay una izquierda que odia más al rico de lo que sabe amar al pobre. Que, por lo tanto, sabe destruir, obtiene por lo menos un plan de cómo destruir el sistema actual, pero no tiene puta idea de cómo construir un sistema mejor. Esto lo decía, por cierto, la madre del asesino de Trotsky, la madre de ahora me acuerdo, de Mario Ramón Mercader del Río, o del Río Mercader, de Mario Ramón del Río Mercader. Ella decía que ella servía para destruir al capitalismo, pero no para construir el comunismo. Entonces, pues haber sido stalinista y haber formado a su hijo para que fuera una herramienta, un arma de Joseph Stalin, que finalmente lo fue, llegando a asesinar a Trotsky en México en 1940, me parece que fue. La madre, Caridad Mercader, que el día que vio que su hijo, que cuando vio que su hijo no salía del asesinato de Trotsky porque pensaban que podía huir, pues ella se fue y ya lo dejó, ¿no? Hay que encarcelen a mi hijo. Total, es su destino revolucionario. Pero Caridad Mercader vivía en París como princesa después de eso. Mientras su hijo se cocinaba en la cárcel de Lecumberri en México, ella vivía en París como princesa porque sabía cómo destruir el capitalismo, pero no cómo construir el comunismo, ¿no? Entonces, yo, salvo los que son fortunas que dices esto es absolutamente ilegítimo, mi problema no es con los ricos, el problema es cómo acabar con la pobreza, cómo darle una vida digna a todos, cómo dar las herramientas necesarias, cómo construir las sociedades y las herramientas necesarias para que no exista la pobreza y la miseria lacerante que vemos porque la vemos en todos lados, la vemos en Estados Unidos. Así que yo creo que hay, por supuesto, fortunas legítimamente logradas y no, el problema es multiplicar la riqueza. Si la riqueza se multiplica y hay gente que se apodera de grandes cantidades de esa riqueza, si lo hace legítimamente, pues mira, lo siento, ¿no? Pero que tenemos que conseguir que gran parte de la riqueza nueva que se genera, porque el mundo genera hoy una riqueza que hace 200 años era inimaginable, pues que más de esa riqueza llegue a las personas que más la necesitan y que muchas veces colaboran de una manera intensísima en lograrla, ¿no? George Orwell decía que todos los que tenemos una vida medianamente cómoda se la debíamos a los que habían trabajado y se habían dejado la vida en las minas y en los campos. Y es cierto, no puedes negarlo, que el hecho de que tú tengas internet en parte es gracias al que en el campo se trabaja tan duro y gana tan poco
que te permite a ti comprar alimentos a un precio inimaginable en años anteriores, en épocas anteriores de la humanidad, y que te sobre dinero para poderte pagar internet. Eso es la conciencia social fundamental que tenemos que tener, creo yo. Y en ese sentido, si tienes esa conciencia, pues hombre, trabaja o ayuda o colabora a que poquito de lo que te sobra a ti revierta a quienes te hicieron el favor de hacer de hacer la vida que estás disfrutando hoy en día. De hacer la vida que estás, y nadie de los que me está viendo disfruta, está en la calle sufriendo y destrozado. Somos privilegiados, somos clase media acomodada. Y con respecto a lo que eran nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, lo vuelvo a decir, mi bisabuelo materno, que es el único que conozco, mi bisabuelo paterno no tengo idea quién es, mi bisabuelo materno está registrado como labrador en su acta de nacimiento, en su fe de bautismo, aquí en el Palacio de Ardizana, ¿no? En un pueblo pequeñísimo del que proviene mi familia materna.